Gracias por volver. Hemos tratado de definir rápidamente cuál es la postura en la que nos vamos a parar para poder interpretar, para poder estudiar estas cosas que tienen que ver con los eventos futuros. Hemos dicho algunas cosas rápidamente acerca de las escuelas de interpretación, la alegórica, la literal, histórico-literal, y además hemos visto algo acerca de los amilenaristas, los premilenaristas, postmilenaristas, pretribulacionistas, medio tribulacionistas y posttribulacionistas, y pretribulacionistas dispensacionalistas. Ya hemos anticipado que tendremos para este estudio una mirada de carácter dispensacionalista de los eventos futuros. Este punto de vista peculiar y bíblico no solo se aplica al estudio de la escatología bíblica o al protagonismo del pueblo de Israel en los planes de Dios, sino también a la comprensión de toda la revelación especial de Dios, es decir, toda la palabra de Dios. Y lo primero que quiero que veamos es rápidamente qué significa esto de dispensación. Fíjate, allí abajo hay una definición de la palabra dispensación. Dice, del griego, oikonomía, economía, mayordomía, administración, plan y orden. El dispensacionalismo es un sistema teológico que subraya que Dios ha empleado diferentes medios de administración de su voluntad y su gracia en diferentes periodos. Sin embargo, lo distintivo del dispensacionalismo es que sostiene que Israel como nación y la Iglesia como cuerpo de Cristo no forman un único pueblo de Dios. Ayer citábamos un texto que decía, que está en Hebreos capítulo 1, donde la palabra de Dios dice que Dios ha hablado, nos ha hablado, y lo ha hecho de muchas maneras. Primero lo hizo a través de los profetas, ¿sí? Y así sucesivamente hasta que, dice el escritor a los Hebreos, en los posteros tiempos, es decir, después de los profetas, nos ha hablado a través de su Hijo, del Señor Jesucristo. Pero la manera que el Señor nos ha hablado, en la manera que Él nos ha revelado su voluntad, en la cual Él se ha revelado a sí mismo, ha sido a lo largo de los años, a lo largo de la historia del hombre, allí desde el comienzo en Adán y hasta Cristo, pongamos, de manera progresiva. Es decir, cada vez que pasaba el tiempo, que Él volvía a hablar, se iba revelando más. Y el conocimiento y la comprensión que los hombres tenían de Dios iba creciendo. Las cosas se entendían mejor, porque Dios iba sumando a esa revelación un panorama más extenso y de lo que es Él, de su persona y también de sus planes. Allí se ven algunas de las dispensaciones que han dividido los estudiosos de la palabra. La primera etapa, dice allí, la etapa de inocencia, bueno, que es la etapa que el hombre estaba sin pecado todavía, allí en el jardín del Edén. Luego ocurre la caída del hombre, la caída en el pecado, y es expulsado del jardín del Edén, y comienza una etapa que es la etapa de la conciencia. ¿La conciencia de qué? La conciencia de pecado. El hombre sabe que es pecador. Luego, con Noé, luego del diluvio, viene una etapa que es conocida como la etapa del gobierno humano, porque luego, si vos estudiás allí, cuando Noé desciende del arca a tierra seca, y él y su familia eran los únicos sobrevivientes, junto con todos los animales que él había transportado, eran los únicos sobrevivientes. Dios vuelve a hacer un nuevo pacto, pero esta vez le otorga en manos del hombre, en manos de Noé, el gobierno y la responsabilidad del destino humano. Entonces comienza esta etapa que se llama del gobierno humano. Luego con Abraham encontramos una promesa. Dios le va a prometer a Abraham una gran nación que va a ser grande e incontable como la arena del mar.
También ahí encontramos una alusión a la iglesia, porque también dice que de esa descendencia iba a haber un pueblo también que es incontable como las estrellas del cielo, un pueblo celestial. Y luego Moisés, la ley, el hombre ya no solamente se valía de su conciencia para conocer que era pecador, ahora tenía la ley de Dios que estipulaba las cosas que eran pecados, las cosas que eran transgresiones para Dios. Y así, a medida que fue pasando el tiempo, Dios se fue revelando de manera progresiva cada vez más, hasta que luego de Cristo nace la iglesia y allí se completa la revelación de Dios. Hoy tenemos la Biblia completa está la revelación especial de Dios. No es necesario que nadie agregue, que nadie sume. Por eso nosotros creemos que dones espirituales que estaban operantes en la iglesia primitiva, como el don de profecía, no tienen vigencia hoy, porque ya no es necesario que alguien venga y nos diga: mirá, Dios me dijo esto, vino palabra de Jehová a mí diciendo, como recitaban los profetas del Antiguo Testamento, ¿no? No existe esa posibilidad. Alguien puede venir y decirte, yo puedo venir y decirte: mirá, Dios dice esto en su palabra. O te voy a dar un consejo desde la palabra de Dios. Pero yo no puedo venir a decirte: Dios me dijo a mí que te diga tal cosa. Esa revelación, ese tipo de revelación no existe hoy. Dios ha completado esa revelación. Pero, como yo te decía, desde la antigüedad, si nos paráramos acá, las cosas que tenían que ver con el futuro se veían muy borrosas todavía. No se tenía toda la palabra de Dios para comprenderlas. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con lo que estamos diciendo? Vamos a avanzar. Dice el día de Jehová, que es el tema que vamos a estudiar ahora, por el cual hemos hecho esta introducción. Allí hay un texto que es el texto de Joel, capítulo 2. El Señor ya va a anticipar en el Antiguo Testamento que un día Él iba a venir a la tierra e iba a derramar sus juicios por el pecado del hombre. Hoy hay mucha gente que dice: Dios no existe, porque si Dios existiera, no habría ¿qué cosa? Guerras, ¿viste lo de siempre? No habría guerras, no habría hambre, no habría violaciones, niños abandonados, todas esas cosas que no nos gustan ver y escuchar en la televisión. Como si la prueba de que Dios existiera tiene que ser que Dios interviene en cada momento frenando la maldad del hombre. Pero eso es nada más ni nada menos que desligarnos de la responsabilidad de nuestro pecado y echarle la culpa a Dios. En realidad eso no prueba que Dios no existe. Eso es lo que prueba que haya guerra, que haya maldad, que haya pecado. Prueba justamente que el hombre se ha apartado de Dios y se ha alejado completamente de Dios y se ha olvidado de Dios. En Santiago capítulo 4 dice que las guerras nacen, y los pleitos, ¿en dónde? En el corazón del hombre. Nacen de la envidia, nacen de la codicia, nacen del pecado, de la concupiscencia, que Santiago nos venía hablando desde el capítulo 1. Entonces, las cosas que pasan en este mundo no quieren decir que Dios no existe, no significa que lo que vemos en el mundo prueba que Dios no existe, todo lo contrario. Porque además Dios ya desde la antigüedad había dicho, como dice allí en Joel, capítulo 2, versículo 1, tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte, tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Dios ya había anticipado, Dios ya estableció un día en que va a juzgar a todas las naciones, y va a juzgar y poner fin al pecado, cosa que vamos a ver un poquito más adelante. Si das vuelta a la página 5, allí vamos a encontrar en el segundo renglón un montón de pasajes que nos van a hablar acerca de este día de Jehová. Uno de los pasajes más extensos está en Zacarías capítulo 14, no lo vamos a leer ahora, pero sí vamos a leer simplemente el primer versículo. A ver, vamos a buscar Zacarías capítulo 14.
Y dice así el versículo 1, he aquí, el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Es decir, Dios ya, como habíamos dicho, prometió que ya prefijó un día en que Él va a juzgar al mundo. Es decir, Dios no se olvidó, no está mirando para otro lado. Dios está esperando. Y dice la palabra de Dios que Él no retarda su promesa, su venida, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Dios no quiere que muramos, como dice la Biblia. Él no quiere, no desea la muerte del que muere. Él quiere que vivamos. Y Él está esperando, Él estableció un día de juicio, pero mientras tanto está la oportunidad que el hombre y la mujer tienen de arrepentirse de esos pecados. Ahora, en el Antiguo Testamento, el día de Jehová es esto, un día. Y se presenta en todo el Antiguo Testamento, en los pasajes que allí van a aparecer, como un día determinado, un día que Dios va a derramar de repente y todo junto el juicio por el pecado del hombre. Ahora, es necesario que nosotros entendamos que si aplicáramos esto de la visión dispensacionalista, a la luz de la palabra de Dios, entonces nos damos cuenta que cuando vamos al Nuevo Testamento y estudiamos aquellas cosas que tienen que ver con ese día de Jehová, son sucesos, por ejemplo, que encontramos en el Nuevo Testamento, en el libro de Apocalipsis, sucesos que se comprenden desde el arrebatamiento de la iglesia. Allí va a comenzar el día de Jehová, cuando Cristo venga a buscar a su iglesia, y van a terminar en el juicio del gran trono blanco al final de los días. Y nosotros sabemos que antes del juicio del gran trono blanco va a existir el milenio, de esos 1000 años que hablábamos, literales, en los cuales el Señor Jesucristo reinará con vara de hierro este mundo, lo hará teniendo su capital en Jerusalén, y Él va a reinar. Y antes del milenio habrá un evento que se llama el juicio de las naciones, que también vamos a estudiar en este taller. Y antes del juicio de las naciones, la última semana de Daniel, me estoy adelantando porque no lo vimos, pero es el periodo de la tribulación que va a durar 7 años. Es decir, que aquel día que la palabra habla en el Antiguo Testamento, el día de Jehová, son al menos 1007 años. Entonces algunos dirán, pero acá la Biblia se está contradiciendo, o es un día o son 1007 años. Pero es como si, por ejemplo, uno tiene no sé si ustedes tienen la posibilidad o han tenido la posibilidad de viajar hacia las zonas montañosas. ¿Vieron? La cordillera de los Andes, por ejemplo. Y si uno se pone en la distancia y mira el horizonte, ve una línea de montañas, todas ubicadas y ordenadas en un mismo plano. Pero a medida que nos vamos acercando, transitamos los kilómetros y llegamos hasta el pie de la primera montaña y pudiéramos elevarnos, entonces nos damos cuenta que esas montañas que veíamos en hilera, todas en el mismo plano, en realidad están en diferentes distancias unas de otras. Bueno, algo más o menos así es la visión dispensacionalista. Los hombres que escribieron en el Antiguo Testamento veían desde la distancia y veían un día en que Dios iba a venir y iba a juzgar. Pero a medida que nos vamos acercando y va progresando la revelación de Dios y vamos entendiendo y conociendo más cosas, nos damos cuenta que ese día es más grande, se transforma en casi 1007 años. Algo hablamos ayer acerca de cómo Dios ha revelado y cómo Dios ha inspirado su palabra, ¿no? Dios ha hablado a los hombres, les ha dado su mensaje, o los ha inspirado para escribirlo, para que quede escrito, y algunos de ellos les ha dado además un tercer ingrediente que hablábamos ayer, que es la iluminación, es decir, la revelación. Dios habla. La inspiración, el hombre recibe esa voz de Dios
y escribe. Puede ser una voz audible o Dios inspira el corazón de los hombres para que escriban su voluntad. Y por último, la iluminación, la posibilidad de este hombre o de los que están recibiendo el mensaje como nosotros, de poder entender lo que Dios estaba diciendo. Pero en la antigüedad muchos de los que escribieron no sabían, no conocían estas cosas. El mismo Daniel va a decir en el capítulo 12, versículo 8, no es el, a ver, ocho y 9, perdón, ese es. Daniel 12, 8 y 9, dice, yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Daniel recibió la revelación de Dios, la inspiración para ponerlo por escrito y escribir las palabras de Dios y la voluntad de Dios, pero no recibió la iluminación para comprender el mensaje. Pero a medida que vamos avanzando en el tiempo, Dios va aumentando ese conocimiento que tenemos de Él y podemos comprender las palabras de la profecía. Bien, entonces, ese día de Jehová es el día que vamos a estudiar. Es ese periodo de tiempo que todavía no ha ocurrido, y que en el Antiguo Testamento se presenta como un solo día, pero que vemos a medida que nos acercamos a los eventos, por la revelación de Dios, que son como mínimo 1007 años. Damos vuelta y vamos a la... No damos vuelta, estamos en la página 5. ¿Sí? La visión de Nabucodonosor. En Daniel capítulo 2 encontramos una visión, el relato de una visión que Dios le va a dar en sueños a este rey de Babilonia que se llamaba Nabucodonosor. Tenía entre sus gobernantes a un judío que había traído cuando Babilonia capturó Jerusalén, cuando sitiaron la ciudad y conquistaron al pueblo de Israel, y se llevaron muchos esclavos, entre los cuales estaba Daniel, y miles más también. Daniel era un muchacho que tenía muchas capacidades que Dios le había dado, y esas capacidades Dios las usó para que a los ojos de este rey él pudiera alcanzar grandes puestos. Él estaba allí en la corte del rey y él decidía sobre asuntos de Babilonia. En el capítulo 2 vamos a encontrar, tenés la Biblia abierta en Daniel capítulo 2, y vamos a leer, este rey un día se va a la cama a dormir y Dios le va a dar un sueño. Dios le va a dar un sueño y él va a soñar una imagen que ahora vamos a leer, una imagen terrible. Pero cuando termina ese sueño, él se levanta, y como muchas veces nos pasa, ¿vieron? Nos olvidamos de lo que soñamos. A veces nos acordamos, a veces no sé si te pasa, mucho tiempo después te acordás de un sueño que tuviste. Una cosa rarísima. Bueno, ese es el misterio de nuestro cerebro que funciona de una manera que no podemos comprender bien, ¿no? Pero nos levantamos y lo que soñamos queda allí guardado en el subconsciente, queda archivado en el disco rígido de nuestra cabecita y nos olvidamos. A veces dicen que si te pones a hacer memoria, apenas te levantás, después te acordás, no sé si será así. La cosa es que Nabucodonosor se levantó angustiado por ese sueño, terriblemente angustiado, pero no se acordaba de lo que había soñado. Qué terrible, ¿no? Y dice que llamó entonces a todos los sabios y a todos los astrólogos y adivinos de su reino, que se la daban de adivinos, y le dijo, bueno, miren, me pasó así, tuve un sueño, un terrible sueño, que me ha angustiado profundamente el corazón. Y ahora yo quiero que ustedes me digan qué significa este sueño, porque la verdad que no puedo seguir así, necesito saber qué significa ese sueño. Bueno, buen rey, le han dicho los adivinos, dinos el sueño y nosotros te daremos la interpretación del sueño.
Ah, no, dice Nabucodonosor, el asunto lo olvidé. Bueno, pero si no nos dices cuál es el sueño, no te podemos dar la interpretación. Y Nabucodonosor, que no era de muchos amigos, era un rey bastante déspota, tirano, dice, no, ustedes siempre hacen lo mismo. Si yo les digo cuál es el sueño, ustedes van a inventar alguna respuesta, alguna interpretación, se la van a ingeniar y me la van a dar para dejarme tranquilo. Bueno, no, vamos a hacer una cosa. Ustedes me van a decir qué soñé yo y me van a decir qué significa. Y si no lo hacen, los voy a hacer pedazos. Así, esa es la palabra que usó. Los voy a despedazar a todos. Y no solamente, voy a ir a sus casas y la voy a transformar en basurero. No, pero pará, Nabucodonosor, no te pongas así. El asunto que estás demandando de tus siervos es muy difícil. No hay nadie en el mundo que pueda hacer una cosa semejante. Además, ningún rey le ha pedido cosas semejantes a alguno de sus adivinos. No se puede. Ya me cansaron, dijo Nabucodonosor. Eso está todo relatado en el capítulo 2. Yo me adelanto para contarles la historia. Me cansé de ustedes y los mandó a matar. Entonces salió Arioc, uno de los generales que tenía Nabucodonosor, en busca de todos los adivinos, entre los cuales, y los sabios de Babilonia, entre los cuales estaba Daniel y sus amigos. Cuando llega Arioc a la casa de Daniel y lo busca, bueno, vamos, ¿a dónde vamos? Vamos al paredón, porque Nabucodonosor dijo que, ¿pero por qué? Entonces le preguntó y Arioc le contó cuál era la historia. Y llegamos allí, entonces Daniel le dice, bueno, tranquilízate. Andá y decile a Nabucodonosor que yo le voy a dar la interpretación de ese sueño y no mates a los sabios y a los adivinos de Babilonia. Entonces llegamos allí, fíjense en el capítulo 2, versículo 29. Daniel se va a su casa, junto a sus amigos, hace una reunión de oración, le dice, muchachos, vamos a orar para que Dios nos diga este asunto, nos revele este asunto, porque si no, estamos fritos. Y esa misma noche Dios le dio el mismo sueño a Daniel y él se levantó adorando y alabando a Dios, porque él sí se levantó acordándose, y fue en presencia de Nabucodonosor y le dijo, yo te voy a decir lo que esto significa. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Tú, oh rey, veías, y aquí una gran imagen. Esta imagen era muy grande y cuya gloria era muy sublime. Estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de la imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, sus vientres y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido. Y los desmenuzó, y fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento, sin que de ellos quedara rastro alguno, mas la piedra que hirió la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Bueno, este era el sueño. Y luego Daniel le va a decir cuál era la interpretación. La cabeza de oro de esa imagen que había visto Nabucodonosor era un reino, era el imperio babilónico. Daniel le va a decir a Nabucodonosor que Dios le había dado a conocer qué es lo que iba a pasar en la historia humana, hasta el final de los días, y qué es lo que iba a transcurrir. Primeramente dice que iba a haber un imperio, que era el imperio de él, un imperio magnífico, quizás el más grande imperio que haya visto el hombre, el imperio babilónico. Duró desde el 605 a.C. al 639
antes de Cristo, y no solamente estuvo Nabucodonosor como rey, ¿verdad? Luego de ese imperio, dice que le seguía ese imperio el pecho y los brazos de plata, el imperio medo-persa, que duró desde el 539 al 331. Es decir que el siguiente reino que dominó la tierra fue el medo-persa, ¿no? Y luego de ese imperio vendría otro, Daniel no lo sabía, pero esto lo sabemos nosotros estudiando la historia, que es el imperio greco-macedónico. Después vamos a ver algunas cositas más acerca de esto, del 331 a.C. al 168 a.C. En esta época también fue una época de mucha persecución para el pueblo de Israel. Y luego, un imperio que iba a ser como de hierro, hablando de la dureza de este imperio, que era el Imperio Romano, que fue el cuarto gran imperio que dominó la tierra y los hombres, desde el 168 al 476 después de Cristo, desde el 168 antes de Cristo al 476 después de Cristo. Y luego la culminación de ese reino. Fíjense que acá hay una división, aunque no se habla de otro imperio, se habla que los pies de esa imagen estaban hechos de hierro, como las piernas, mezclado con barro cocido. Eso nos da la idea de que en realidad se trata del mismo reino, pero aquí hay una alianza diferente, ¿no? Y ese es el reino futuro, el reino que luego del Imperio Romano no hubo ningún otro imperio que dominó la tierra, ¿sí? Es decir que esta alianza, esta última fase de este imperio, será una alianza de las naciones europeas que conformaban el ex imperio romano. Eso lo estamos ya viendo en la actualidad, cómo el mundo se está preparando para este momento, ¿verdad? Hay una especie de imperio económico en Europa que es la Comunidad Económica Europea. Y esto es la visión que recibió Nabucodonosor. Es decir, ¿cuál iba a ser el avance de los imperios humanos, del gobierno humano, hasta llegar a cierto punto? Dice que de repente él vio que una piedra fue cortada, no por mano humana, ¿sí? Y golpeó esa imagen en los pies. Es decir, que Dios interviene en la historia humana, Dios destruye el gobierno humano, porque a partir de este evento ya el hombre no tomará más control del gobierno terrestre, ¿sí? Pasará a ser un gobierno de Dios. Y eso va a ocurrir en el futuro. En realidad, el panorama que recibe Nabucodonosor es el panorama de toda la historia del hombre. Desde él mismo, que era la cabeza de oro, hasta el final los pies de barro y hierro mezclados, que es el último intento del hombre, el último gobierno fuerte a nivel mundial, el último imperio que se va a cernir sobre este mundo, que es el imperio que va a comandar el anticristo. En el final de los tiempos, cuando él sea el presidente mundial. Hoy hablar de un presidente mundial pareciera una locura, pero mucho más grande esta locura si lo hablábamos hace 50, 60 años atrás. Con el mundo partido en dos, como dice la canción de Tanguito Feroz, ¿sí? El mundo estaba partido en dos, dividido entre comunistas y capitalistas. Y pensar en la unificación del mundo era una locura. Pero hoy vemos que todo tiende a la unidad, ¿sí? Lo que se conoce como la globalización, esa palabra que hemos escuchado. Y así lo vemos, la Comunidad Económica Europea, así vemos también el Mercosur, por ejemplo, y cómo todos los países se van uniendo para buscar fortaleza.
Bueno, luego de que la Iglesia deje esta tierra, se va a levantar un último imperio que va a tener la dureza del hierro y va a tener las mismas características de quienes formaban ese imperio, el Imperio Romano en tiempos del Señor, pero dice que no va a ser tan fuerte porque no va a ser un imperio, digamos, unificado, sino que se va a unir a través de alianzas humanas, a través de pactos entre gobiernos que van a reconocer justamente al presidente mundial. Dice el versículo 44, y en los días de estos reyes, estos reyes aquí al final, se levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Esta visión que va a recibir Nabucodonosor guarda una relación muy estrecha con lo que vamos a encontrar en Daniel capítulo 7. No vamos a estudiar la visión de Daniel capítulo 7, pero aquellos que han estudiado el libro de Daniel, yo sé que algunas de las chicas aquí lo han estudiado en los discipulados, ustedes saben que hasta el capítulo 6 de Daniel se van a narrar las historias y podríamos decir, con todo respeto y entre comillas, las aventuras de 4 amigos, ¿sí? Y las vivencias de esos amigos fieles al Señor en tierras ajenas, lejanas, en el imperio babilónico. Pero a partir del capítulo 7 en adelante ya no se van a contar ninguna historia más de Daniel y sus amigos, sino que va a comenzar a contarse visiones que iba recibiendo Daniel de parte del Señor. En el capítulo 7 de Daniel, él recibe la primera visión y tiene que ver con esta gran imagen que había visto Nabucodonosor hacía tantos años. Ya no era más él el emperador, ya había pasado a manos de Darío, que era el imperio medo-persa, allí también estaba Daniel, ¿no? Y él ve la imagen de estas bestias. Si ustedes van a Daniel capítulo 7, verso 2, dice: Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche, y aquí que los 4 vientos del cielo combatían en la gran mar. Aquí les voy anticipando que el mar, en la palabra de Dios, es un símbolo, una imagen, una figura del mundo, del sistema mundo, de las políticas, de los gobiernos, de las ideologías. El 3, versículo 3. Y 4 bestias grandes, diferentes una de la otra, subían del mar, del mundo, ¿no? Son gobiernos humanos. La primera era como león. Se corresponde a la cabeza de oro, es decir, Nabucodonosor. Si alguno buscara, por ejemplo, Jeremías capítulo 4, versículo 7, antes de que Nabucodonosor invada Jerusalén, ya Jeremías iba a profetizar sobre el pueblo de Israel y iba a decir: tengan cuidado que está subiendo el león. Una advertencia de parte del Señor. Ya se identificaba a Nabucodonosor como el león. Eso está en Jeremías 4:7. Dice: yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas. Nabucodonosor, en un momento, las alas habla de la ligereza con que dominó el mundo, y luego fueron arrancadas porque él fue humillado y por su soberbia fue prácticamente convertido en un animal, en una especie de hombre lobo, hombre perro. Lee la historia allí en Daniel, es impresionante cómo Dios lo humilló y fue echado de entre los hombres. Se fue a vivía como un animal, comía pasto, le crecieron las uñas, el pelo, una cosa terrible, una locura, una demencia que le vino de parte de Dios. Pero en un momento dice que eso fue porque él pensaba que todo ese poder lo tenía por su esfuerzo, habiendo ignorado que Dios le había dicho que Dios le había entregado ese poder. En un momento él reconoció al Dios del cielo y se humilló delante de él, y entonces le fue devuelto su reino. Fíjate el versículo 5, la segunda bestia semejante a un oso. Ahí estamos con Ciro en el momento en que recibe Daniel esta profecía, la cual se alzaba más de un costado que del otro. En realidad decimos que este gobierno era una alianza entre los medos y los persas.
y en realidad los persas eran más poderosos que los medos. ¿Vos te acordás de un rey persa seguramente? No sé si no te digo que te acordés, pero seguramente has visto la película 300, ¿sí? ¿Vieron la película 300? Y la 2 también. Bueno, el rey Jerjes era un rey persa, y justamente él comandó a más de 300.000 hombres hacia Grecia para tratar de conquistarla, y era realmente un rey muy poderoso. Bueno, él era el emperador en ese momento del imperio medo-persa, se levantaba más del lado persa, digamos, tenía más poder que del lado de los medos. Luego dice el versículo 6, miré y aquí otra bestia semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas, que tenía también esta bestia 4 cabezas. El imperio que va a continuar es el imperio de los griegos, ¿sí? Aquí. Y uno de los, digamos, quien conquistó el mundo en aquel momento, ustedes se acuerdan lo que pasó, si vieron la película de 300, los persas no pudieron con los griegos. Y si bien allí perdieron en la batalla en las Termópilas, allí en ese pasadizo, que terminan muriendo esos 300 hombres de manera heroica, luego avanzan, pero en una batalla llamada la batalla de Maratón, se encuentran, todos los griegos se reúnen y terminan venciendo al imperio persa, que tiene que huir, y poco tiempo después ese pueblo es conquistado por un hombre llamado Alejandro Magno, que era justamente, era de Macedonia, era un griego que dominó el mundo. Un hombre que murió a los 32 años, pero no hubo una persona que haya gobernado más tierras que Alejandro Magno. Él en un momento llegó conquistando ciudades, provincias, países, y llegó al mar. Y se dio cuenta que no había más nada para allá, para conquistar. Y se puso a llorar. Porque no tenía más tierras para conquistar, tenía una voracidad terrible. Y dice que tenía 4 cabezas, hablando de 4 generales que lo iban a secundar. Después de esto miré el 6 y aquí otra semejante a un leopardo con 4 alas, lo que leímos el 7. Después miré en visiones de noche y aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte. Tenía unos dientes grandes de hierro y devoraba y desmenuzaba con sus pies, y era muy diferente a todas las bestias y tenía 10 cuernos. Esta bestia que también al final de los días tenía 10 cuernos, porque dijimos ayer, a ver si se acordaron, qué significa la figura del cuerno. A ver. Muy bien, poder. Es decir, estos 10 cuernos representan 10 reyes. En la figura, aquí lo que vamos a ver son las características políticas de cada imperio, pero en la visión correlativa que recibe Daniel, lo que vemos es el carácter de esos mismos imperios, la voracidad del imperio babilónico. Aquí vemos el oso del imperio medo-persa, la fuerza, la potencia y lo salvaje de ese imperio. Ahí tiene 4 costillas, que tenía que ver con, o 3 costillas, perdón, tiene que ver con los imperios que llega a conquistar el imperio medo-persa, ¿sí? Uno era Egipto, otro era Lidia y otro justamente Babilonia, ¿no? Luego el imperio greco-romano, con los 4 cabezas, los 4 generales de Alejandro Magno, que luego de él, luego que muere a los 32 años, el imperio se disuelve rápidamente. Fíjense, se divide el reino porque todos querían tomar todo el poder de aquel primer rey, ¿no? Bueno, y luego llega hasta la última bestia, que también va a representar el imperio del anticristo. Va a decir que luego de estos 10 cuernos va a salir, le va a emerger a esa bestia un cuerno pequeño. Le va a brotar un cuerno pequeño en un momento. Eso se va a dar al final de los días. Ese cuerno pequeño es el anticristo, que va a salir entre los reyes, es decir, que va a recibir también el apoyo de estos 10 reyes, pero que delante de ese cuerno, dice, se van a caer 3 cuernos. Qué cosa difícil, ¿no? Bueno, pero entendiendo lo que habíamos dicho, y después el pasaje mismo dice que los cuernos eran 10 reyes, ¿no? 3 reyes van a caer derrotados. Ustedes saben que hoy la Comunidad Económica Europea la integran un montón de países, 12.
Pero se está hablando, es decir, tiene que ser 10 para que se cumpla, ¿no? Quizá no lo lleguemos a ver, eso va a pasar, ese acomodamiento mundial va a acontecer después que la Iglesia no esté más en la tierra. Pero ya se está hablando, por ejemplo, con esta gran tragedia económica de Grecia, justamente. Vieron que tuvo una debacle económica tremenda. Y la debacle esa no fue tanto por el apoyo de la Comunidad Económica Europea, el apoyo económico. Porque los países se unieron, tienen la misma moneda, cada uno conserva su idioma, se unieron con alianzas humanas, ¿no? Y se fortalecieron, por eso el euro está más fortalecido que el dólar, ¿no? La contrapartida americana. Pero ya se está hablando de que quieren dejar de lado algunos países que lo integran, que los tiran para abajo. En realidad, 12 son los países más importantes, pero se han sumado últimamente un montón de países que han salido del desglosamiento de la antigua Unión Soviética. Entonces, esos países van a caer a la Comunidad Económica Europea y son países pobres, que vienen de la guerra. Y eso tiran para abajo el poder económico que tiene los países más poderosos de Europa. Por eso ya están hablando de reducir. Y todo el escenario se va preparando, todo el escenario político, el escenario social. Hoy se habla de un idioma universal, se está hablando también de una moneda universal, aunque podamos conservar, ya todo el sistema económico se está bancarizando, es decir, que uno quiere comprar y paga con una tarjeta de crédito, no le hace falta manejar efectivo. Eso da la posibilidad también de manejarse a nivel mundial con una sola economía. Bueno, pero llegado el caso, el momento, esto va a ocurrir. Allí en capítulo 7, así terminamos con esto. Fíjate, versículo 15. ¿Estás allí? Versículo 15 dice: se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Pobre Daniel, porque cada vez que tenía una visión la pasaba muy mal, ¿no? Fíjense lo que dice, por ejemplo, el 28. Aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Se le torció la cara porque era tan impresionante lo que había visto, ¿no? Pero fíjate, dice el versículo 16, me acerqué a uno de los que asistían, es decir, él está en una visión en el cielo, ¿no? Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto. A uno de los que asistían y le pregunté la verdad de todo esto y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas en cuanto a las bestias, que eran 4 reyes, 4 gobiernos. Bien, esa era la interpretación y todo esto nos va sirviendo de introducción porque nos vamos a adentrar al estudio de esta gran bestia, ¿no? Y vamos a estudiar ahora, vamos a la página siguiente, la página 6, la profecía de las 70 semanas. Daniel capítulo 9. Esta es una de las profecías más apasionantes que encontramos en la palabra de Dios. Es realmente impresionante lo que podemos sacar de esto y las cosas que nos va a revelar. La profecía de las 70 semanas van a constituir para la escatología como una especie de estructura, como un esqueleto, la columna vertebral donde de ahí van a salir las extensiones que para nosotros van a ser las cosas que el Señor fue revelando posteriormente, pero a Daniel le revelaba la estructura de lo que iba a acontecer a través de los tiempos. Y eso lo encontramos allí en el capítulo 9, fundamentalmente, cuando él va a recibir una profecía muy particular. Daniel capítulo 9, versículo 24. ¿Lo tenés? Quiero que lo leas allí en tu Biblia. Daniel estaba orando por el pecado, él estaba inquiriendo en el libro de las profecías, de los profetas de Dios,
cuándo iba a ser el tiempo de la restauración de Jerusalén, y entonces se puso a orar por el pecado del pueblo, por su propio pecado, y en el momento que él había comenzado a orar, en el momento, eso lo encontramos unos textos antes, el versículo 23, un ángel de Dios es enviado a Daniel para revelarle esta profecía. Fíjense, el 23 dice: al principio de tu ruego fue dada la orden, y yo he venido, el que habla es el ángel Gabriel, yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Verso 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Saben que el libro de Daniel es muy resistido entre los judíos. Forma parte del canon hebreo, del Antiguo Testamento. Pero es muy resistido, y lo fue por mucho tiempo por algunos asuntos. Primero porque se cree que Daniel era eunuco, porque justamente estaba al cuidado del jefe de los eunucos desde que era joven. Ustedes saben lo que es un eunuco, ¿no? Se le habían cortado los testículos para estar en presencia del rey, una costumbre de los reyes paganos de antaño, ¿no? Esto era algo que estaba prohibido en la ley. Nadie que tuviera, dice, los testículos magullados o le faltara, podía acercarse, ningún sacerdote podía ministrar, por ejemplo, si estaba en esta condición, ¿no? Entonces, medio que tenían como cosa, ¿no?, a Daniel. Además, vivió toda su vida lejos de Jerusalén, en Babilonia, donde además fue gobernante, peor todavía. Y además existe esta cuestión del capítulo 9. El capítulo 9 es el capítulo que hoy en día el pueblo de Israel no lee, pero no es que no lo entiende, no lo lee, está prohibido. Y está prohibido porque lo que vamos a ver y estudiar en esta profecía es que la cuenta de los años, desde la salida de la orden para reedificar Jerusalén, esa cuenta profética que nos lleva a la persona del Mesías, coincide exactamente, justamente con la vida del Señor Jesucristo, quienes los mismos judíos rechazaron, negaron y finalmente hicieron ese complot para matarlo, ¿verdad? Ahora, dice que hay 70 semanas, están determinadas sobre el pueblo de Israel, ¿no? Sobre tu pueblo y tu santa ciudad. 70 semanas. Ahora, estas semanas son semanas de años. Una semana es 7 días. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Aquí en la China, ¿no? 7 días. Pero estas semanas son particulares. No son semanas de días, sino son semanas de años. Es decir, que una semana es 7 años. ¿Sí o no? Y 70 semanas, ¿cuánto sería? Rápidamente. Les aviso que lo que vamos a ver de matemática ahora es abrumador, así que más vale que estén despiertos. Saquen los celulares, las calculadoras. 7 por 7, 49, 490 años. No días, sino 70 semanas de años son 490 años. Ahora, esto no es una interpretación caprichosa. Si, por ejemplo, vos te vas a Génesis capítulo 29, verso 27, una historia de amor muy conocida por todos, Job va a trabajar por una de sus esposas, para su suegro Labán,
durante 7 años. Cuando termina de trabajar para su esposa, resulta que Labán le entrega a la hermana, no le entrega a la mujer que ella quería, a la hermana que era mayor. Y entonces le va a decir Labán, cumple la semana de esta y se te dará también la otra por este servicio que hagas conmigo otros 7 años. Fíjense, era una semana, una héptada, es decir, un grupo de 7, eso es lo que significa la palabra, que no eran 7 días, no es que tenía que trabajar 7 días, re barato, ¿no? ¿Te imaginas, no? 7 años había que poner el lomo por su amada. Y él trabaja 7 años y en la noche de bodas, ¿no? La esposa toda cubierta, como la tradición musulmana o árabe, cubierta la cara en la ceremonia, ¿no? Llega la consumación del matrimonio, porque era muy diferente a lo que es la actualidad. Hoy, los que se casan, salvo que sean creyentes y cristianos, la consumación del matrimonio es ponerse el anillo nada más, porque después todo lo demás ya está consumado, ya está consumido más que consumado, ¿no? Pero llega la noche de boda y las luces apagadas, ¿no? Y pasa la noche con su flamante esposa. Cuando el sol nace y mira el rostro de su esposa, se da cuenta que no era su esposa, era la hermana. Bueno, que era su esposa en realidad. Se va corriendo, lo quería agarrar el cogote a Labán, ¿no? Entonces Labán, que era muy astuto, dice, bueno, está bien, vos querés a Raquel, bárbaro, trabajá para mí otros 7 años. ¿Y saben lo que le dice Jacob? Bueno. Así que termina trabajando 14 años para casarse con su esposa. Qué amor, ¿no? Y después tuvo 2 esposas, ¿no? Porque a la otra no la podía echar. Y después dice la palabra que trabajó también otros 7 años más, es decir, que terminó trabajando 21 años para este hombre Labán. Bueno, pero aquí vemos que no era un capricho pensar que una héptada, un grupo de 7, una semana, se refería a 7 años. Entonces, una semana en esta profecía son 7 años. 70 semanas, como dijimos, son 7 por 70, ¿no? Nos da 490 años. Hasta ahí estamos de acuerdo. Ahora también tenemos que saber, 490 años son 176.400 días. ¿Pero por qué? Porque un año profético, es decir, acá no es el año, nuestro calendario tiene 365 días. ¿Todos los años así iguales? No. ¿Verdad que no? Cada 4 años tenemos un día más, el 29 de febrero, ¿no? Pero eso pasa cada 4 años en algo que vamos a explicar ahora, ¿no? Pero un año profético del calendario también hebreo, un año profético es 360 días, un año de 360 días, porque el Señor lo que le dice a Daniel no es que van a pasar 490 años con sus años bisiestos, no, sino que dice que es la extensión de 70 semanas correlativas. Entonces, un año profético es equivalente a 360 días. Si estamos hablando de 400 años, sería 490 por 360, que nos da la cuenta de 176.400 días. ¿Estamos hasta ahí de acuerdo? Bueno. La profecía va a decir así. Vos tenés la Biblia abierta, pero yo quisiera que me sigas con esto. Vamos a ubicar la línea del tiempo. Vamos a poner allí el año 0, ¿verdad? Dice la profecía, desde la salida de la orden para reedificar Jerusalén, ¿verdad? Se empieza a contar ahí, desde la salida de una orden. Esa orden la vamos a encontrar en Nehemías capítulo 2. Fíjate, Nehemías capítulo 2, alguien que lo vaya buscando. Allí está Nehemías en presencia del rey, el pueblo está cautivo en Babilonia, y Nehemías había recibido la noticia de cómo estaba la ciudad. Entonces le dice
el rey lo ve que estaba triste, que estaba perturbado, y le pregunta qué pasaba, y él le cuenta, y entonces el rey le dice, bueno, a ver, ¿qué me querés pedir? ¿No? ¿Vieron cuando uno está mal y dice, ¿qué querés? Bueno, ¿qué te pasa? ¿No? A veces las chicas se ponen así, ¿no? Las esposas, las novias, ¿no? Ponen cara de triste, ¿y qué te pasa? No, no me pasa nada. No, sí, te pasa algo, decime, ¿qué querés? Y está ahí en ese tira y afloje hasta que te terminan pidiendo algo, ¿no? Bueno, Nehemías, el rey se dio cuenta que algo le quería pedir. Nehemías había orado a Dios porque él quería ser usado por Dios, ¿no? Y finalmente le dice, bueno, yo quiero que me des la posibilidad de ir a reconstruir mi ciudad natal y poder entonces restaurar la gloria de Jerusalén. Entonces el rey le da una orden, una carta, allí en el capítulo 2, pero el versículo 1 sucedió en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes, ¿no? Si vos te fijás allí en la hojita, estamos en la página 6, dice por allí, en donde dice el versículo 25, sabemos según la historia secular que Artajerjes reinó por 40 años desde el 465 a.C. hasta el 425. Si él gobernó desde el 465 a.C., y estamos ahora en el año 20. ¿En qué año estamos parados? 465. Acuérdense que la cuenta es regresiva porque estamos antes de Cristo. 445. Entonces, desde la salida de la orden para reedificar Jerusalén, desde el 445, es el primero de Nisan de 445. El mes de Nisan es en el calendario hebreo, porque estamos hablando de judíos. En nuestro calendario es el 14 de marzo, esa fecha fue el 14 de marzo. El 14 de marzo del 445 a.C. fue dada la orden, desde la salida de la orden para reedificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe. ¿Cuál es el Mesías príncipe? Bueno, ustedes se acuerdan, el Mesías es Jesucristo. Aquí después del año 0 ponemos la cruz, porque él murió allí en la cruz poco tiempo después, ¿no? Allí. El Mesías príncipe hace alusión a un evento que ustedes se van a acordar seguramente, cuando el Señor Jesucristo entró a Jerusalén montado en un pollino de asna, en un burrito, y la gente lo iba recibiendo como un rey. Tiraba mantos adelante como era costumbre con los reyes, recibirlos así, mantos delante del camino y palmas de árboles, y entonces avanzaba. Ese es justamente el Mesías príncipe, cuando entra a Jerusalén como un príncipe, como un rey. Eso lo encontramos, por ejemplo, vamos a buscar Zacarías capítulo 9, no vamos a buscarlo, Zacarías capítulo 9. Esto ya había sido también profetizado antes de que ocurra. Dice 9:9, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Esta se cumple allí. Ahora, esto es relatado en el Evangelio de Lucas, el capítulo 19, desde el versículo 35 al 42, léelo en tu casa. Allí el Mesías llegando como príncipe. Desde la salida de la orden para reedificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Así dice la profecía, ¿no? Es decir, 69 semanas en total, Si sumamos 7 más 62 son 69 semanas. Las primeras 7 semanas son 49 años, 7 por 7, 49, hasta donde me da la cabeza, ¿no? Y 62 semanas, 62 por 7, son 434 años. Es decir, que desde la salida de la orden para reedificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe iba a haber 483 años proféticos. ¿Cuántos días tiene un año profético? Bien, no se han perdido hasta el momento. Esto que parece una pavada es muy importante. Dice
también el texto sigue la profecía y dice, y se reedificará la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Esta distinción o división entre las 7 semanas y las 62 semanas es porque 7 semanas, es decir, 49 años, se demoró en la reconstrucción de Jerusalén. ¿Te acordás que Nehemías quería esa orden para ir a reedificar Jerusalén que estaba destruida? Y él y Esdras y otros que fueron también, y Zorobabel, se tomaron 49 años en reconstruir la plaza y el muro. Uno fue y edificó el muro, otro fue y reedificó la ciudad, el templo, ¿no? Bien, habrá 7 semanas y 62 semanas. Ahora ya sabemos cuántos años ocurrieron hasta aquí. Ahora tenemos que tratar de identificar en qué fecha fue el Mesías príncipe. Fíjate, en Lucas capítulo 3, acompáñame, vamos a ver si el Evangelio de Lucas nos da algún indicio de la fecha. En Lucas capítulo 3 se va a relatar el momento del bautismo del Señor Jesús. Dice, en el versículo 1, Lucas me encanta porque nos aporta cada detalle impresionante, ¿no? Era médico, él le gustaba describir. Dice, en el año 15 del imperio de Tiberio César, es decir, en el año 15, del imperio de Tiberio César, que era el emperador romano, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iutea, de la provincia de Traconite, y Lisanías tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto, ¿no? Ese fue el año en que el Señor se va a bautizar, en el año 15 de este Tiberio. La historia nos cuenta que Tiberio comenzó a ser emperador romano, César, desde el año 14 de nuestra era, por ahí. Si él empezó a ser emperador en el año 14 y el Señor se bautizó en el año 15 de su gobierno, ¿en qué fecha, en qué año se bautizó el Señor Jesucristo? Repito, vayan pensando. En el año 14 comenzó Tiberio a reinar, en el año 14, acá. En el año 14. Cuando iba el año 15 de su reinado, había reinado 15 años, allí ocurre este evento. Es decir, ¿en qué año estamos parados? En el año 29, ¿sí? Es decir, que en el año 29, después de Cristo, encontramos el relato, fíjense qué precisa que es la Biblia, encontramos el relato del bautismo del Señor. Sabemos también por los evangelios que el Señor, luego de ser bautizado, vivió 3 Pascuas. 2 en las que purificó el templo y una en la que entregó su vida, se ofrendó a sí mismo. 3 Pascuas. Es decir que al menos 3 años, un poquito más de 3 años, fue el ministerio público del Señor. Si Él comenzó su ministerio público en el año 29 y 3 años después va a morir en la cruz, ¿en qué año muere? En el año 32. En el año 32. Y la entrada triunfal, que nos relata acá Lucas 19, ocurre unos días antes. El mundo católico lo recuerda como el Domingo de Ramos, ¿sí? Si no me equivoco, ¿no? Que evoca la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. ¿Qué tendrá que ver esto? Tiene mucho que ver. Si nosotros dijimos que estos 483 años son años proféticos de 360 días, si nosotros dividimos, acá fijamos, determinamos que el año entonces 32 después de Cristo, es decir, él ingresa, porque después Juan capítulo 2 también, 12, nos va a dar un indicio del momento, del día preciso en que ingresa el Señor, porque dice 6 días antes de la Pascua va a casa de María, ¿no? Y unos días después ya estaba ingresando en Jerusalén. Nos posiciona en el 1 de Nisán del año 32 después de Cristo. Es decir, en nuestro calendario, el 6 de abril. Fíjense cómo se corre acá. El 1 de Nisán del 445 cae 14 de marzo. Y el 1 de Nisán cae 6 de abril. Esto sucede hasta el día de hoy. ¿Vieron que Pascua nunca cae en la misma fecha?
Vieron que a veces me cae una fecha, a veces cae otra fecha. ¿Por qué esto? ¿Quién se le ocurre esto, no? No, esto hay una cuenta matemática para saber, porque ellos llevan otro calendario, los judíos, ¿no? Y la cuenta se hace desde el equinoccio de primavera, es decir, el 21 de marzo, cuando comienza la primavera, se cuentan 14 días después o 14 días antes, depende de la cercanía de la luna nueva. Si la luna nueva está más cerca después del equinoccio de primavera, se cuentan 14 días para adelante, y si no, 14 días para atrás. Y ahí sacan la cuenta perfecta de cuándo se celebra la Pascua en nuestro calendario. Sencillo, ¿o no? Para que se complica. El 1 de Nisan, es decir, el 6 de abril del año 32, el Señor ingresa como Mesías príncipe. ¿Y cómo saber cuántos años hay? Bueno, si uno hace la cuenta, alguien que me sume rápidamente en su celular 445 años más 32. ¿Cuánto nos da? Muy bien, ya estaba ahí, 477 años gregorianos, es decir, de nuestro calendario. 477 años son los que ocurren desde la salida de la orden hasta la entrada del Mesías príncipe en nuestro calendario de años gregorianos. Ahora, tenemos que saber una cosa, que como entre el año 1 antes de Cristo y el año 1 después de Cristo, no existe el año 0. Es decir, yo no vengo viviendo, imagínense esto en la mente, no vengo viviendo en el año 1 y celebramos Año Nuevo y empezamos, ¿en qué año estamos? Estamos en el año 0, no existe el año 0. El año 0 es un punto acá, ¿no? Es decir, que del año nuevo para atrás es el 1 antes de Cristo, del año nuevo para allá, ya estamos en el 1 después de Cristo. Es decir, que tenemos que restar un año. Entonces, en vez de 477 años, son 476 años gregorianos en nuestro calendario, ¿sí? Los que ocurrieron entre la salida de la orden y la venida del Mesías príncipe. Entonces sacamos la cuenta fácil. Miren qué fácil que es. Vamos a ver si la Biblia está diciendo la verdad. Tenemos la posibilidad de comprobarlo. Ahora, decimos entonces que de acá hasta este punto, desde la salida de la orden hasta el Mesías príncipe, son 476 años. Pero como la salida fue el 14 de marzo y el Señor ingresó el 6 de abril, del 14 de marzo al 6 de abril tenemos 24 días. Entonces, son 476 años más 24 días. Es decir, 173.740 días, correspondiente a los 476 años, más los 24 días. Esperen, no se mezclen, no se perturben todavía. ¿Cómo llegamos a este número de 173.740? Fácil. Multiplicamos 476 años por 365 días que tiene nuestro calendario. ¿Sí? Y nos da este gran número de 173.740. Le sumamos los 24 días y nos da 173.764 días. Bárbaro. ¿Cuántos días tenía la profecía? 173.880 días. Nos faltan 116 días. Estamos al horno. Si nos vamos a bajito, porque si nos escuchan afuera, van a decir, esto están enseñando mentira. Podemos sacar la cuenta y no nos da. No, esperen, no se desesperen. Ustedes saben, como ya dijimos, que en nuestro calendario, cada 4 años tenemos un día más. Es decir, en esos 476 años hubo un montón de años bisiestos, ¿no? Y por cada año bisiesto tenemos que sumar un día más. Bueno, si sacáramos la cuenta, es decir, es fácil, dividimos 476 por 4 y nos va a dar que debemos sumarle a los 116 días 119 días por años bisiestos, ¿no? Buenísimo. No, nos pasamos. Claro, porque nos faltaban 116 y si sumamos los años bisiestos que hubo acá, son 119 días más. Nos sobran 3 días. Bueno, alguno podría decir, bueno, pero ya nos acercamos mucho. ¿Qué más querés? En 500 años de profecía, le pifiamos por 3. Estamos cerca, ¿no?
Pero esto no termina acá. Yo quiero explicarte por qué tenemos... ¿Sabes por qué existen los años bisiestos? Yo te cuento, mirá. La Tierra gira sobre sí misma y gira alrededor del Sol. ¿Cuántos días le toma a la Tierra dar la vuelta alrededor del Sol? 365 días, por eso un año es una vuelta completa de la Tierra sobre el Sol, ¿sí? ¿Cuánto tiempo le lleva a la Tierra dar una vuelta sobre sí misma? 24 horas. Ah, bien ahí. Pero mientras va girando sobre sí misma, la Tierra también va girando sobre el Sol. Y le toma aproximadamente 365 días. La Tierra gira sobre sí misma y alrededor del Sol 365,242375 veces por año. Es decir, 365 días y un poquito más, ¿no? Entonces, por ese poquito más, nos está sobrando cada año, en realidad nos sobran 0,242575, es un porcentaje de un día, ¿no? Casi un cuarto de día por año. Por eso, si un cuarto de día por año juntamos 4 cuartos, 4 años, tenemos un año bisiesto. Es decir, que cada 4 años le sumamos un año más, entonces ya se acomoda. Pero como si sumamos en realidad un día cada 4 años, estamos sumando un 0,25. ¿Y cuánto es el desfasaje? 24. O sea que acá no estamos desfasando para adelante. Se nos corre, en vez de para atrás, se nos corre para adelante. Otra vez lo mismo. Es decir que esto es importante. En el calendario gregoriano, para cubrir ese desfasaje de esos 4 años, cada 128 años, ese año no es bisiesto, hay que sacarle un día. Cada 128 años hay que sacarle un día. Si nosotros hacemos la cuenta de los 476 y le sacamos un día cada 128 años, nos da que nos están sobrando, ¿a qué no saben? 3 días. Y nos da exactamente que desde la salida de la orden, el 14 de marzo del 445 a.C., hasta el 6 de abril del año 32 después de Cristo, ocurrieron 173.880 días que coinciden exactamente con esta primera parte de la profecía. Impresionante, esto la verdad es algo que nos llena de emoción, ver el cumplimiento al pie de la letra. El Señor que hizo cielos y tierras, que hizo los días, que puso las lumbreras como señal, es el que pensó esto. Y nada se le escapa, ¿no? Es decir, que podemos estar contentos. Por eso los judíos no quieren leer este pasaje, porque les da con día, con fecha y hora. El Señor Jesucristo, antes de entrar a Jerusalén, ustedes se acuerdan, lo va a decir el Evangelio de Lucas. Él se para antes de entrar, ¿no? Y la ve de lejos y comienza a llorar. Y mira y comienza a hacer una endecha sobre Jerusalén y dice: ay, si supieras lo que significa este día para ti. ¿Sabes lo que significaba ese día? El cumplimiento de la venida del Mesías, el Mesías príncipe. Pero Jerusalén no sabía, no entendía. La palabra dice en Juan capítulo 1, a los suyos vino, en el mundo, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. En el mundo estaba, el mundo no le conoció, pero cuando vino a los suyos, a su pueblo no le recibió. Bueno, vamos a dejar ahí nomás, no vamos a avanzar. Oramos y gracias por haber venido.